Bueno, no sé si me escuchan, el internet está fatal. Estoy ahorita utilizando el internet de mi teléfono porque el internet residencial está fatal. A ver cuánto nos aguanta el internet de mi teléfono. Bien, pero espero que esté ya en línea. Eh, Hablamos de que son importantes estos dos conceptos. El primer concepto es el concepto de parámetro, ¿sí? Y oiga bien qué dice. El parámetro se refiere a una medida descriptiva que es obtenida con los datos de toda la población. Ese es un parámetro así de sencillo. Es cualquier medida descriptiva que es obtenida con los datos de toda la población. Medida estadística descriptiva. Bueno, hay varios parámetros que vamos a ir conociendo. Un ejemplo de un parámetro es la media aritmética poblacional. La media poblacional es un parámetro. ¿Por qué? Porque es una medida estadística, es una medida estadística descriptiva que es calculada para toda la población. Entonces, si se obtiene una medida estadística a partir de los datos de toda la población, esa medida se llama parámetro, que se le quede de una vez. Esto lo vamos a estar usando en todo el curso. Los parámetros se representan con letras griegas. ¿Cómo se representan los parámetros? Con letras griegas. ¿Ah? Entonces, ese es un parámetro, medida estadística obtenida con los datos de toda la población. Al contrario de parámetro, un estimador o estadístico es lo mismo, solo que para la muestra. Dice estimador o estadístico estimador, se refiere a cualquier medida descriptiva obtenida a partir de los datos de una muestra y se usa como base para estimar el parámetro correspondiente de la población. Por ejemplo, la media muestral. Entonces vamos a hablar algo sencillo del estimador o estadístico. Repito, cuando la medida estadística, cuando un valor estadístico llamado medida descriptiva es obtenida con los datos de toda la población, entonces se llama parámetro. Mientras que si hacemos lo mismo, pero no con los datos de toda la población, sino solo con los datos de la muestra, entonces ahí se llama estimador o estadístico. Es lo mismo, es una medida que se obtiene con los datos de una muestra, una medida estadística descriptiva. Igual que definimos parámetro, así mismo definimos estimador, solo que el parámetro es para la población y el estimador es para la muestra. Por ejemplo, la media aritmética muestral, ese es un estimador. La media aritmética poblacional es un parámetro, mientras que la media aritmética muestral es un estimador. ¿Sí? Galvez, tiene la palabra. Disculpe, profe, no sé si podría repetir otra vez la definición de parámetro que se me trabó y no pude escucharla, disculpe. Ay. Bueno, vamos de regreso. El Sí, disculpe. parámetro es una medida descriptiva que se obtiene con los datos de la población. Cuando usted calcula una medida estadística descriptiva, pero con los datos que vinieron de toda la población, esa medida estadística descriptiva se llama parámetro. ¿Sí? Mientras que cuando usted calcula una medida descriptiva, pero con los datos de la muestra, viene siendo casi lo mismo, solo que con la muestra, entonces se llama estimador estadístico. ¿Qué quiere decir eso? El estimador, como su nombre lo indica, estima al parámetro. Estimar quiere decir acercarse, aproximarse. ¿Sí? El estimador estima el parámetro. Le voy a poner un caso. Un ejemplo de estimador es la media muestral, como lo dice aquí. Media muestral es un estimador. Yo quisiera saber la estatura de promedio de todos los estudiantes de la ENCA. Entonces vengo yo y si quiero saber la estatura promedio de todos los estudiantes de la ENCA, entonces mido la estatura de cada uno de los 400 estudiantes, no sé cuántos son, mido la estatura de cada uno de los 400 estudiantes y le saco un promedio y esa es la media poblacional. Digamos que fuera
1.68. 1.68 metros es el promedio de estatura poblacional para todos los estudiantes de la ENCA. Pero si no puedo obtener la estatura de todos los estudiantes de la ENCA, sino solamente de unos 30, de una muestra de unos 30, entonces calculo el promedio de estatura que dieron esos 30 estudiantes y resulta que el promedio fue de 1.67. Entonces, esta media de la muestra está estimando, quiere decir, se está tratando de aproximar a la media de la población que a mí me interesa. Por eso se llama estimador. Estimador quiere decir que estima. Hay dos significados para la palabra estima. Estima es que yo quiero mucho algo. Yo estimo mi vida. Yo estimo a mi familia. Ese es un significado de estimar. Pero estimar también quiere decir aproximarse a. Yo estimo que va a llover. Yo hago una aproximación, según mi experiencia, a que va a llover. Yo estimo que me tardo 4 horas y media en llegar de aquí a San Marcos. Estimo. Trato de aproximarme al valor real. Yo estimo que voy a sacar 85 en el curso de estadística. Estimo. ¿Cuánto voy a sacar? Saber. Entonces, el estadístico lo que hace es estimar, dice, se refiere a cualquier medida descriptiva obtenida a partir de los datos de una muestra y se usa como base para estimar. Para estimar quiere decir para aproximarse, para calcular en forma aproximada, para estimar el parámetro, o sea, el dato de la población. Por ejemplo, la media muestral estima a la media poblacional. Ya le dije, yo puedo tener la media de toda la población, pero me cuesta mucho. Entonces, a veces solo muestreo un grupo y luego tengo la muestra. Y le calculo el promedio y ese es el promedio muestral, la media muestral. Y estima a la media poblacional. En resumen, hay dos conceptos. Parámetro, una medida estadística de toda la población, y estimador estadístico, una medida estadística para la muestra. Mientras que el parámetro normalmente se representa con una letra griega, el estimador se representa con una letra de nuestro alfabeto. Bien, vamos a ver. Juan Casía, dígame en sus palabras la diferencia entre un estimador y un parámetro. En sus palabras. Un parámetro tendría como un punto de referencia para poder sacar una conclusión y un estimador podría ser solo en base a experiencia. Pero ya en el término de estadística del curso, como lo hemos mencionado, ¿cuál es la clave ahí de todo esto? ¿Cuál es la clave para parámetro y cuál es la clave para estimador? Pues el parámetro utiliza una media poblacional y el estimador una media muestral. Bueno, no necesariamente, ese solo es un ejemplo. Lo importante ahí es decir que el parámetro va a toda la población, pero vamos a ver, creo que tengo ahí dos participantes que levantan la mano. Andy Galvez primero. Andy. Bueno, entonces Abner. ¿Había levantado la mano? Perdón, Ávila es el otro. Ingeniero, solo le quería preguntar, Perdón. ¿cómo se representa el estimador con la letra de nuestro alfabeto, verdad? Sí, con la letra de nuestro alfabeto. Lo vamos a ver en su momento. Pero, por ejemplo, la media, o sea, la media de la muestra, que es un estimador, se representa usando el símbolo que usó para la variable. O sea, puede ser X con una línea encima. Una X barra, le llamamos nosotros, representa al promedio de la variable X. Mientras la población, la media de la población, se representa con la letra griega mu. Mu es una M griega, ¿verdad? Bueno, espero que por lo menos esos dos conceptos se
se le han grabado, ¿verdad? Se le han quedado. Los vamos a estar usando todo el tiempo en el curso. Datos. Cuando nosotros vamos a obtener información, regularmente la recopilamos en forma de datos. Entonces, los datos en estadística son números, son hechos, son medidas que se recopilan como resultado de observaciones y mediciones. Vamos a observar o vamos a medir datos. ¿Ah? Pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Recuerda de los tipos de variables. Y entonces se asocian a las variables que se están estudiando. Entonces, voy a hacer una pregunta de nuevo. Gerardo, vamos a ver qué apellido es Gerardo. Gerardo Chután. Dígame la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. La variable cuantitativa es la que podemos medir con números y la variable cualitativa no la podemos medir con números. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, una variable cuantitativa podría ser la estatura de una persona y una variable cualitativa su color de pelo, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Está bien su respuesta. Bien, entonces, de las variables nosotros obtenemos datos, de manera que los datos asimismo pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Y los datos ya es el valor en sí o el resultado en sí, la información en sí que se está recopilando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar a otra cosa. Los niveles o escalas de medición. Bueno, también esto es importante como parte de la introducción a la estadística. Recuerden que estamos en la unidad número 1, introducción a la estadística. ¿Eh? Y en estadística existen varias escalas en que se pueden medir los datos. Por eso vimos antes que eran datos. Existen varias escalas en que se pueden medir los datos. Básicamente vamos a estudiar 4 tipos de escala. ¿Cuántos tipos de escala? 4 tipos de escala. Desde la más simple hasta la más avanzada escala, ¿verdad? Y cada escala pues nos va a permitir medir un tipo de variable diferente. Son niveles o escalas de medición. La más simple es la escala nominal, como lo ve usted ahí, escala nominal. Es la primera escala de medición en el tema de estadística. ¿Qué escalas se usan para medir las variables o para medir los datos? La escala nominal, como su nombre lo dice, solo nomina. O sea, es la escala del nivel de medición más bajo. Consiste en la asignación de un número o un símbolo de manera arbitraria a cada una de las categorías en las que puede clasificarse el nivel que se observa, sin que existan relaciones entre ellas. Bueno, ahí no mucho se entiende, a menos que uno ya tenga la idea a qué se refiere esta escala. Se lo voy a explicar de manera sencilla. La escala nominal no asigna valores numéricos reales. No, imagínense una variable cualitativa, ¿va? La escala nominal no le asigna valores numéricos reales, sino que solamente clasifica en diferentes categorías los resultados. No le da un valor numérico a los resultados, sino simplemente ubica los resultados en diferentes categorías, ¿ah? Que no tienen más o menos peso, sino que todas tienen el mismo peso. Entonces está muy relacionado con las variables de tipo cualitativo, aquellas que no toman valores numéricos. Entonces, la escala nominal solo nomina, no cuantifica, no le da valor numérico a las variables. Entonces, a veces se codifican los resultados de la variable que se está midiendo en una escala nominal. Recuerden, la variable es lo que cambia, la característica que cambia. Y la escala nominal es la escala en la que se mide la variable. Entonces, cuando se codifica es simplemente darle un código a cada resultado, a cada categoría, ¿sí?
pero a veces se le da un código numérico, se le da un 1 a tal resultado, un 2 a tal resultado, un 3 a tal resultado, pero esos números no representan ¿qué le dijera yo? Un peso numérico. Solamente representan una codificación. ¿Sí? O sea, le di acceso a alguien, pero creo que alguien se me quedó todavía. No, no es tanto. Bien. Entonces, con el ejemplo creo que va a quedar un poquito más claro el tema de la escala nominal. Una variable que se mide en escala nominal, por ejemplo, podría ser la dirección o los puntos cardinales. Bueno, norte, sur, este, oeste. Le damos mayor valor a una de estas, sino que todas esas son simplemente variables que se miden en escala nominal. No tienen un orden específico, aunque normalmente nosotros ponemos norte, sur, este, oeste, pero podríamos decir este, oeste, norte, sur. No tiene ninguna implicación de que obligadamente el resultado tengo que ir antes que el otro. Eso depende del ordenamiento que le demos. ¿Ah? Pero esta escala nominal, en resumen, no da una categoría numérica de valor real a sus resultados. A veces le da un número, pero solo por código, no porque ese sea el peso de la variable, no porque ese sea el valor de la variable. ¿Eh? Entonces, ejemplo de escala nominal. La zona de procedencia de los estudiantes de la ENCA. Bueno, yo puedo decir, bueno, los estudiantes de la ENCA proceden de varias zonas. Podría ser departamento, pero los departamentos son 22, son muchos. Entonces mejor los vamos a agrupar por zona. Zona de procedencia. La zona norte, la zona sur, la zona de oriente, la zona de occidente y la zona central. Y usted tiene que venir de cualquiera de estas zonas. ¿Eh? Por ejemplo, Steven Choi, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Steven Choi? ¿De qué departamento es? De Chimaltenango. De Chimaltenango. Bueno, eso podríamos ponerlo en la zona centro, aunque muchos ubican Chimaltenango como occidente, pero podríamos incluirlo dentro de la zona de los departamentos del área central de Guatemala, o el altiplano central. Alejandra Flores, ¿de dónde es? Zacatepeques. También de la zona central. Creo que la gran mayoría van a ser de la zona central. Vamos a ver Lilian Cucú, ¿de dónde es? De Chimaltenango. Igual, ¿va? Vaine Felipe. De Zacatepeques. Igual, todos los que he escogido son de la zona central. Bueno, Naidelin Campos. De la zona central, imagino, departamento de Guatemala. Correcto. Estuardo Morales. De Petén. Bueno, zona norte, ¿verdad? Yo creí que a todos los de la capital los habían ubicado en esta sección nada más, ¿verdad? Bueno, pero entonces podíamos decir que cualquiera de los estudiantes podía venir de cualquiera de estas zonas, norte, sur, centro, oriente y occidente. Y oiga bien lo que va a suceder, podemos codificar esos resultados. ¿Qué quiere decir? Que si alguien venía del Petén, le ponemos 1, es decir, viene del norte. Si alguien viene de la capital, entonces le ponemos 3, que eso le corresponde al centro. Si alguien viene de Escuintla, le ponemos 2. Si alguien viene de Huehue, entonces le ponemos 5. Si alguien viene de Jutiapa, le ponemos 4. Estos números no representan valores. No quiere decir que los que vengan del centro valen 3 veces los que vienen de Petén, o los que vienen de oriente valen el doble de los que vienen del sur. Esos números no le dan valor a los resultados, solo le dan un código para poder identificar a qué zona pertenece. Esa es una variable en escala nominal. No da valor, solo asigna los resultados en una serie de categorías.
pero sin darle un peso numérico a cada uno. Otro ejemplo de una variable que se mida en escala nominal, ¿alguien me lo puede dar? Que no tenga valores, los resultados, valores numéricos, sino que se pueda expresar solo por medio de categorías. ¿Alguien me dice un nuevo ejemplo? ¿La cultura? La cultura, ¿verdad? Correcto. Escobar. Por secciones. La sección, ¿va? Nosotros decimos, bueno, la sección a la que pertenece es una variable, entonces, pero no podemos exponer una sección por encima de la otra así en forma numérica, sino que simplemente son categorías diferentes. Por ejemplo, la carrera, perito forestal, perito agrónomo, ambos tienen el mismo peso. Entonces podríamos decir, uno perito forestal, un perito agrónomo. Bueno, no es que uno valga más que el otro, sino solamente estamos codificando. Es una variable que se mide en escala nominal. El sexo también. Sexo puede ser masculino o femenino. Podemos tener 1 masculino, 2 femenino. Pero no quiere decir que las mujeres valgan el doble que los hombres. Ahora démosle vuelta, ponemos 1 femenino, 2 masculino. De todos modos, nada que ver, no tienen que ver los números con la importancia que tenga el resultado. Solamente son categorías de medición. Se miden en escala nominal. ¿Ah? Bueno, veamos, no sé si hay alguna pregunta sobre esta escala. Si no, vemos la otra. La otra escala se llama escala ordinal. Ordinal. Como su nombre lo expresa, la escala ordinal ya manifiesta un orden. Ya no solamente nomina en una categoría o en otra categoría, sino que ya puede diferenciarse un orden. Aunque no se puede diferenciar un valor numérico, pero sí puede diferenciarse un orden de ubicación de los resultados de la variable. Entonces, en este caso dice, en la escala ordinal, puede establecerse un orden, únicamente un orden, no valores numéricos como tales, sino un orden en que se clasifican los resultados. Entonces dice, puede establecerse un orden entre las categorías en que se clasifica la variable. En este sentido, pueden asignarse números o letras, por ejemplo, para la identificación de cada variable. Al cortar la primera fase de la reunión, nos volvemos a conectar, por favor. Repito, ya en un minuto se termina la primera fase, entonces nos volvemos a conectar en una segunda fase de la reunión. Bueno, entonces hablando de la escala ordinal, ya va más allá de la escala nominal, porque la escala nominal solo nomina, solo organiza en diferentes categorías, pero en la escala ordinal ya puede colocarse un orden de las categorías, aunque no un peso numérico, pero sí un orden de ubicación. Entonces la asignación de números o letras no es totalmente arbitraria, sino que identifica la posición ordenada a la que corresponde el dato, el dato que se haya medido en la variable de estudio. O sea, se puede asignar un número o una letra que ya representan el orden que le corresponde. Al regresar en la segunda fase de la reunión de hoy, vamos a ver algunos ejemplos de variables que se puedan clasificar por la escala ordinal, donde ya, repito, se puede establecer un orden en las categorías que forman esta variable, ¿verdad?